Buenas noches, bienvenidos a un programa más de A Contramano. Les saluda Hernán Reyes, quien va a estar con ustedes durante los próximos 60 minutos tratando temas de interés colectivo alrededor de análisis de lo que los medios nos dicen que acontece en el país. En esta ocasión vamos a trabajar un tema que lo hemos preparado y que es importante compartirlo con ustedes. El tema tiene que ver con la aprobación de la Ley de Salud Integral Prepagada, que fue aprobada hace pocos días por la Asamblea Nacional y frente a la cual varios medios de comunicación tuvieron distintas posturas. Esta vez vamos a trabajar qué dijeron los medios impresos, o los más importantes medios impresos en el país. En la segunda parte del programa, como ustedes ya conocen, trataremos el tema de la política en el Ecuador, ahora que apenas restan algo más de 4 meses para que lleguemos al proceso electoral de febrero del 2017. Para ello contaremos con la presencia de prestigiosos analistas, distinguidos invitados, que nos acompañarán a reflexionar de manera crítica como les propone A Contramano. Inmediatamente pasamos al primer producto que les hemos preparado. ¿Sabía usted que en el Ecuador, de las 900.000 personas que tienen un contrato privado de salud, 400.000 están afiliadas al IES? Y de este último grupo, 110.000 personas hicieron uso de la seguridad social en el 2015. El pasado 12 de octubre, con 92 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Medicina Prepagada y Seguros Médicos, la misma que busca regular a las empresas que ofrecen este tipo de servicios. La Ley de Medicina Prepagada fue ya publicada en el registro oficial, por lo que se encuentra en plena vigencia. Buenos días, doctora. Vengo al examen, por favor. Bienvenido, pase. Gracias. ¿Me va a pinchar? Sí, le vamos a tomar una muestrita de sangre, por favor. Bueno. Pero antes de que se apruebe esta ley, varios medios de comunicación abordaron este tema, sin evidenciar, por ejemplo, que las empresas de medicina prepagada no pagaban las atenciones de sus clientes, cuando estos eran atendidos en el sistema de salud público. Poco se dijo sobre las falencias en los servicios y coberturas, y los reclamos de la ciudadanía prácticamente se invisibilizaron. Le dije que yo tenía tal enfermedad, ahí vuelta ya no me cubrió. Se aseguran de coger su dinerito, pero cuando uno ya tiene una enfermedad preexistente no le cubre. Ceballos, paciente Ceballos. Buenos días, doctor. Mis exámenes, por favor. En los titulares de la prensa escrita se anunció el inminente incremento de los costos de los servicios, la suspensión de contratos de cientos de clientes e incluso que las empresas iban a quebrar. Información que no fue contrastada ni verificada por parte de esos medios. Comer más frutas, comer más vegetales y hacer mucho deporte, ¿ok? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Veamos brevemente qué dijo la prensa sobre este tema desde inicios de octubre. Diario El Comercio publicó 10 noticias relacionadas a este tema. 9 de ellas señalan pérdidas económicas para las aseguradoras, terminación de contratos corporativos e incremento en los costos del servicio. Y apenas una nota se refiere al control por parte de las autoridades para evitar perjuicios para los clientes. Diario El Universo tuvo 10 publicaciones. 6 se refieren a impactos negativos a causa de la ley con afectaciones al trabajo de las empresas. Un editorial en el que se señala que lo que se busca con esta medida es obtener más dinero para el IES. Y 3 notas que explican la necesidad de la ley. Por su parte, Diario El Telégrafo realizó 9 publicaciones sobre este tema. Todas las notas evidencian los beneficios que tendrán los usuarios, las nuevas reglas que tendrán que cumplir las empresas y se aclara además que con la ley en vigencia no se debe afectar el servicio que se ofrece.
¿Por qué los medios de comunicación por lo general enfocan sus contenidos en aspectos negativos de propuesta como esta, cuando realmente lo que se busca es el bienestar común? ¿Tiene la ciudadanía los suficientes elementos para valorar un proyecto de ley cuando muchos medios de comunicación encaminan sus informaciones para proteger los intereses de las empresas, dejando de lado los intereses de la gente? A contramano de lo que se ve, se lee y se escucha. Volvemos con ustedes y para tratar el tema que hemos visto en las pantallas, tenemos a dos invitados esta noche. A mi derecha, el doctor Mauro Servino. Mauro es catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Mauro ha escrito numerosos artículos sobre temas como comunicación y cultura y también Mauro es coautor de un libro sobre los enlaces del presidente Correa. A mi izquierda está Hugo Carro. Hugo es un periodista uruguayo radicado muchos años en el país. A propósito de su producción, acaba de lanzar un libro hace pocos meses, se llama Secretos en Jaque, donde Hugo plantea una investigación muy interesante sobre no solamente los Panama Papers, sino otra información financiera sobre todo y económica que está oculta a la vista del gran público. Empecemos inmediatamente. Quisiera empezar, Mauro, con una pregunta de carácter general. ¿Cómo un medio de comunicación debe actuar frente a un tema de interés general, de un interés tan importante para la ciudadanía como es el tema de la salud humana? Bueno, muchas gracias, Hernán. Felicitaciones por este nuevo programa. Gracias. Creo que va a ser útil para la ciudadanía tener un programa para contrastar, para tener otro tipo de perspectivas, discutir, debatir, etc. Así que felicitaciones. ¿Cómo debería ser lo que los medios hagan o no hagan en torno a temáticas de interés público? Para contestar esta pregunta debemos entender cómo funcionan los medios, qué son los medios de comunicación. Y cuando nos hacemos esta pregunta, evidentemente se complejiza, se hace bastante más complejo pensar cómo deberían actuar, ¿no? De hecho, lo que se ha podido pensar en mucho tiempo de lo que deberían haber hecho los medios de comunicación, hemos visto que no se ha cumplido, ¿no? Entonces, con esta premisa, yo diría que cuando se trata de un tema de interés público como la salud, y esto está decretado no solo por nuestra Constitución, sino por el sentido común, diríamos, ¿no? Que la salud es un asunto de interés público y, por lo tanto, el modo como se lo trata puede afectar, tener afectaciones directas en el ámbito de la ciudadanía. Creo que la mayor responsabilidad es lo que deberíamos pensar que se dé. Mayor responsabilidad por parte de los medios de comunicación con respecto a este tema que es sensible, que tiene directas repercusiones sobre el interés público. Y de lo poco que yo he visto, y un poco también gracias al reportaje que hemos podido observar ahora, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos que los medios de comunicación, totalmente lejos de preocuparse, de tener una discusión interna sobre la responsabilidad de tratar ciertos temas que son de relevancia o de interés público, me parece que han demostrado una vez más dos cosas. La primera, una profunda negligencia con respecto a que, que sean capaces de desarrollar una investigación a fondo y que puedan decirnos efectivamente cómo están las cosas. Y la segunda es que se ha mostrado en esta gran mayoría de noticias, tanto en prensa gráfica como en televisión, se ha mostrado que han sido parcializados, han estado de lado. Parece ser que la noticia o el tema a tratar es la pérdida o menos de cantidad de dinero, de recursos o de ganancias por parte de las empresas privadas que ofrecen servicios de medicina prepagada. Gracias, Mauro. Vamos con este último tema. Parcializados, pero al mismo tiempo los medios teniendo una responsabilidad social, máxime con temas como el que acabamos de ver. Hugo, ¿tienen la misma responsabilidad social, si es que hablamos en ese sentido, los medios públicos y privados? Porque vimos en el reportaje que había distintas coberturas. Absolutamente. Y bien interesante en el reportaje, que está muy lindo, dicho sea de paso, pero no sé si es en el ámbito público o privado, porque digo, ahí a Fabricio, creo que es el colega, así es, Fabricio, lo atendieron rapidísimo, cosa que no pasa en la vida real. Lo que decía Mauro, me parece que se ha enfocado de repente bueno, hay un sesgo naturalmente en la cobertura, es decir, el comercio, decía Fabricio, 9 que hablan de las pérdidas, o sea, el impacto económico,
que es muy importante, pero para mí lo esencial en este tema es la salud de la gente. Después, el universo, 6 hablan del impacto negativo también, ¿no? Menos que el comercio, pero curiosamente el telégrafo se contrapone, a eso va a contramano, digamos, para aludir al programa, con 9 notas de 10 beneficiosas, ¿no? Digo, hay que tener en cuenta que la iniciativa viene del Ejecutivo, va al Parlamento, que tiene mayoría de Alianza País, y sale. O sea, la discusión es menor. A mí lo que me parece interesante es que el beneficio de el destinatario, el beneficiario, digamos, de la salud, prácticamente no está comprendido. Y es más, si le sirve el dato, me parece muy anecdótico, yo, que además aprovecho para pasar la mención simplemente, estudié muchos años medicina, me faltaron 2 años para recibirme. Digo, no es que sea un médico ni especialista, pero digo, siempre ha sido el tema, me gusta mucho, me humanizó un poco más, y yo siempre veo que en todos los temas de cobertura y eso, digo, el protagonista que debería ser la noticia no existe. Acá la gente de la salud, y la cifra más relevante, es decir, 900.000 personas tienen cobertura médica, ¿no? Privada, cosa que yo me acabo de enterar acá. Yo hace 2 o 3 semanas, digo, siguiendo el ciclo de la noticia, ¿no? Desde que sale la iniciativa del Ejecutivo, pasa por un primer debate, finalmente se aprueba el segundo debate, yo me entero acá que hay 900.000 personas que tienen seguro. Digo, me enteré por una casualidad, por un interés personal, que no viene al caso, así que hay 170.000 de una aseguradora que estaban en riesgo, digamos. Es una cosa insólita, ¿no? Por la iniciativa, lo primero que anuncian, la gente no va a tener atención. ¿Cómo? Si firmaste un contrato para que te atendieran. Y después, cantidad de respuestas que yo hasta hoy, digo, que me he preocupado. Digo, yo me considero privilegiado, capaz que suena presuntuoso, pero digo, para el común de la gente, digo, yo no sé, ¿cuántos van al seguro? El costo que tiene la medicina en el país. Hay 30 reportajes, ¿no? 30 reportajes. En esos 30 reportajes, ningún colega raspó un poquito más y se preguntó, decir, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto para el protagonista del servicio, que es el paciente? Ese último punto que plantea Hugo me parece muy importante, Mauro. Se podría decir que si es que alguien quiere estar bien informado en este país de lo que vemos en estos ejercicios de análisis, tendría que ser un lector casi obsesivo de todos los periódicos, porque cada uno tiene un sesgo particular. Tendría que ser un televidente absolutamente fiel a mirar noticiero tras noticiero y poder tener ahí sí elementos de juicio. ¿Hemos llegado a ese extremo? Yo soy pesimista, ni así, ni un lector, un televidente que se ve todos los noticiarios, ni un lector que se lee todos los reportajes, etcétera, puede sacar de ahí un criterio más o menos, digamos, suficientemente argumentado para poder entender qué está pasando. Por ejemplo, yo no sé lo que está pasando. Lo único que entiendo es que la salud en el país está de un modo bastante, digamos, ya está asumido como un negocio. Eso es lo que entiendo. Lo que entiendo es que la discusión es cuán negocio debe ser, de qué cantidades de ganancia estamos hablando y de qué pérdida o reducciones de estas ganancias. Es decir, a tu criterio no aparece siquiera la problemática de los derechos de la salud. No. Yo no diría que no. O sea, yo no me doy cuenta, lo que decía Hugo hace un momento, o sea, ¿cuáles son las consecuencias de esta nueva ley? Es solamente el hecho de que hay una reducción supuestamente de las ganancias, pero además hay toda una discusión sobre cuáles son estas ganancias de las empresas. Ahora, a mí no me cabe la menor duda de que las empresas de medicina prepagada hacen de la salud y de la medicina un negocio. Ahora, claro, ellos podrán decir, pero es que esto es así y no hay nada que hacer. No, yo creo que es un problema. Yo creo que es un problema y esto habría que regular también, ¿no? Ojo. Habría que regular, no solamente disminuyéndole las ganancias, sino también tratando de que sean empresas que no pongan el lucro como motivo principal de su accionar. Es como el tema del sistema de educación superior, de las universidades particulares tampoco pueden tener el lucro como su norte, como su motivo fundamental. Lo mismo pasa en la salud, es otro campo, es otro sector, la salud, por el cual creo que la Constitución y el sentido común debería decirnos que no se puede lucrar sobre algo que es absolutamente necesario para la ciudadanía, ¿no? Entonces, tomando esto último que menciona Mauro, Hugo, los medios de comunicación están inmersos, llamémoslo así, en una rutina que está minimizando temas tan importantes. Mencionaba Mauro, este es un tema estructural prácticamente, esta idea de que la vida es casi una mercancía, que el que puede pagarla puede sobrellevarla y el que no, no.
¿O existen contradicciones dentro de los medios privados, dentro quizá de los medios públicos también, que finalmente logran darle algún matiz y no colocarlos en esta posición dicotómica que lamentablemente a veces tenemos frente a nosotros? Hernán, todos los insumos de ese cóctel que mencionaste están implícitos, digamos, en esto. Es decir, los medios responden a intereses, acá en el reportaje el sesgo es clarísimo, pero además nadie se sienta, me parece, en la redacción. Yo soy de la vieja época, digamos, ¿no? Empecé en la linotipia, por suerte me actualicé, me reciclé, por decirlo de alguna manera. Pero nadie se sienta un ratito a pensar. Yo le declaro la guerra a la primicia, porque hay que matarla a la primicia. Si la primicia es negativa, en aras de la primicia se han matado la mayoría de personajes y noticias. Hay que sentarse un poquito a pensar y decir, ¿qué alcance tiene esto? ¿Cuál es el ciclo de esta noticia? ¿A dónde va a parar? Pero yo, a propósito de lo que decía Mauro, yo no soy obsesivo de repente, o capaz que sí, capaz que, digo, me suena raro, pero eso que voy a decir, capaz que yo soy el obsesivo que planteó Hernán. Y hace 3 semanas que me vengo viendo los principales canales, los principales rotativos. Yo tengo más, no solamente acá, esto porque me ha interesado de alguna manera, por interés, pero la mayoría de las noticias, yo a veces hago el ejercicio, ahora no, porque ya, digo, y me quedo con más preguntas que respuestas, es decir, y la noticia debería prácticamente despejar todas mis preguntas. Acá yo no sé. Por ejemplo, hay 16 millones de ecuatorianos acá, según las últimas cifras, y solo 900.000 tienen cobertura médica. Es decir, es mucho más grave de lo que parece. Se ha muerto gente porque no la han atendido, ¿no? Nos vamos a entrar, se nos llevaría todo el programa de repente, pero hay gente que la han ido a atender. Yo tengo casos cercanos que armé, como decimos, en el barrio Relajo, porque si no, de repente, con una hemorragia que tenía una joven, se hubiera muerto ahí, en una silla, con la hemorragia evidente, tapada con una cobijita, 2 o 3 horas esperando que alguien la atendiera. Entonces, como yo armé lío, vino enseguida un médico y trató de taparme la boca, le digo... Y casos como ese, Hugo, hay por montones. Creo que a cada momento se suscitan precisamente situaciones donde quien no tiene recursos quizá está eximido de poder ejercer el derecho a la salud. Perdón, una interrupción brevísima, pero sí, el hecho de que tengas recursos y que tengamos un seguro no te asegura la atención. Porque vos vas al médico y tenés que pagar. Ni siquiera teniendo recursos. Si yo digo tengo una cobertura médica, no importa cuál es, pero si voy al médico tengo que pagar la consulta. Y después andar justificando, firmando papelitos, los médicos se pasan, son los burócratas de la medicina, se pasan firmando papelitos, poniendo sellitos, mandando órdenes, derivando gente y no te atienden. No hacen lo que deben hacer. El médico general, venís, ¿qué tiene? Tomarse un tiempo para preguntarme qué es lo que siento. Normalmente estas situaciones de trasfondo, digamos, dentro de un sistema como el de la salud, en cambio no son normalmente noticias, o son noticias de carácter espectacularizado. Mauro, una pregunta. En este país donde hay tan poca lectura de periódicos, cada vez parecería haber una tendencia a que se lean menos periódicos. Hemos escogido en este programa precisamente el tema de los medios impresos, de alcance nacional, para graficar precisamente esta situación. Querría decir eso, Mauro, y espero que no me contestes desde tu marcado pesimismo que denuncias, que si es que la mayor cantidad de gente se informa acerca de estos temas por la televisión, y la televisión efectivamente los trata de manera bastante más rápida, bastante más superficial, por razones de su propia naturaleza, querría decir que estamos en una sociedad donde la gente, la ciudadanía, está mayoritariamente condenada a cada vez estar más desinformada. Claro que sí, y no es pesimismo. Hay que decirle a nuestros televidentes que los medios de comunicación, especialmente los comerciales, por su propia naturaleza, y habrá que discutirlo esto quizás, pero no tenemos tiempo, son artífices del oculto. Cada vez que dicen algo, ocultan muchísimo más. Y sobre todo en un caso como este, en el caso de la salud, como la salud entendida como un negocio, probablemente han ocultado mucho más que quizás que en otros casos. Por ejemplo, lo que señalaba exactamente Hugo, o sea, concentrémonos sobre el hecho de que es medicina prepagada. No es medicina que nos cubre para cuando vamos, etc. Estamos prepagando esta medicina y cada vez que vamos a atendernos en la estructura privada de salud, tenemos que mostrar que somos capaces, o una vez más, de pagar. Tenemos que dar la tarjeta de crédito, tenemos que demostrar que tenemos algún tipo de recurso de por medio. Por lo tanto, por ejemplo, este tema no se ha tratado. Entonces, como nunca, en un tema tan grave, yo creo que mientras más interés público tiene el tema, más oculto, más ocultación, más artificiosamente ocultados son los temas
principales, los temas de mayor interés público. Así me atrevo a decir, así llega mi pesimismo. Lo que resulta totalmente paradójico con lo que idealmente debería ser la función de los medios de comunicación. Correcto. Gracias, Mauro. Para terminar contigo este segmento, Hugo, tú has hecho mucho tiempo, durante muchos años, has practicado el periodismo, conoces de dentro a los medios, y si bien es cierto que los medios impresos no pueden tener todos ellos un equipo de investigación periodística constante que quizá ayudaría a que se mejore la profundidad y la precisión de la noticia, no es menos cierto que están obligados a cumplir temas como este. ¿Qué solución habría para que dentro de una situación realista los medios de comunicación pudieran, en este caso impresos, pudieran cumplir mejor su misión? Sí, ahí está la clave del asunto. Hay poco dinero, un tratamiento rápido. Sí, Mauro hablaba de la negligencia, de un término bien médico, de la mala praxis. Hay una mala praxis periodística clave en las redacciones. Es todo para ahora. Digo, y nadie... Bueno, ahí nos iríamos a otro tema. Digo, yo no soy partidario de la ley de prensa, por ejemplo. Creo que le ha hecho mucho daño a la investigación. Y de hecho el reflejo es que hay 2 o 3 medios digitales que solo investigan. Digo, porque a mí me gustaría, yo generalmente el fin de semana leo El Comercio o El Universo, La Hora, de repente mucho en Internet. A mí me gustaría abrir un diario nacional y que tenga una página con este tema, como lo intenté, lo busqué de repente en los primeros días del debate. Y ahí termino de leer todo eso, me tomo un buen tiempo y ahí despejo todas las dudas. Pero eso no pasa. Por eso, por ejemplo, en el caso, voy a pasar el aviso, lo del libro, esto responde a esa inquietud. Esa inquietud, sí, esa frustración. Es decir, a mí me gustaría ver estos escándalos, aunque sea por entrega, que además tiene su rédito en marketing. Es decir, hay un buen tipo que escribió, una buena pluma, como le dicen, ¿no? La próxima semana, el segundo capítulo, el tercero. Pero eso no significa generar toda una cultura, quizá también de los lectores, de los televidentes, de los usuarios de los medios de comunicación. Sí. Agradecemos a Mauro, a Hugo, por este interesante debate. Creo que queda claro algunos elementos deficitarios que los medios de comunicación permanentemente están reproduciendo en su tarea, y creo que pasamos inmediatamente, después del corte comercial, a la segunda parte del programa. Muchas gracias. Hoy en el equipo revisaremos todas las novedades del clásico del astillero, Emelec frente a Barcelona el próximo miércoles, alineaciones posibles y el recuerdo de su último enfrentamiento cuando Emelec fue local. Información internacional y el repaso de la actuación de los futbolistas ecuatorianos en el extranjero y más novedades que compartiremos con ustedes a partir de las 23 horas, solo por Ecuador TV. Los esperamos. Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, con su humor inteligente ha cautivado al mundo, convirtiéndose en un referente del humor gráfico. Yo soy muy de hacerme estas preguntas que no sirven para nada, como se hace Miguelito. Tengo estas curiosidades inútiles. Biografías, hoy 23:30. Y hoy, bueno, ya sabemos que hoy un bueno no hay en ninguna parte, ¿no? Ecuador TV, somos cultura. Estamos de vuelta con ustedes con la segunda parte del programa, y en esta ocasión vamos a tratar el tema de la política. Más específicamente nos vamos a referir a lo que es quizá la temática más interesante para el elector y aquello que aparece más frecuentemente en las noticias, la creación, la construcción de alianzas, de unidades, de coaliciones entre los distintos partidos y quizá movimientos políticos. Para eso tenemos con nosotros esta noche, a mi derecha, a Javier Flores. Él es abogado, analista político, fue fundador de Hill City, si no me equivoco, y a mi izquierda está la doctora Patricia de la Torre. Ella es especialista en temas de Estado y sociedad. Pasamos inmediatamente a darles un producto, a que ustedes vean un producto que hemos preparado sobre esta temática, y luego pasaremos a la discusión con los invitados.
el hombre voto es un hombre que tiene que quedar atrás en la historia política del Ecuador. El voto es un medio, el voto es un camino, pero la acción política diaria y constante es la finalidad y tiene que ser la responsabilidad de quienes estamos en la acción de los gobiernos. Hasta el momento, para las elecciones de febrero de 2017 se han configurado las siguientes alianzas. Lenín Moreno, quien va por Alianza País con Frente Unidos, que aglutina 15 organizaciones progresistas y de izquierda. Por otro lado se encuentra la llamada Unidad, que integra partidos tradicionalmente de derecha, como Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano, además de Concertación y Avanza. A la candidatura de Guillermo Lasso por Creo se concretó el apoyo del movimiento Suma, que antes pertenecía a la llamada Unidad. Por otro lado está la coalición de Acuerdo Nacional por el Cambio, liderada por Paco Moncayo como representante de la izquierda democrática, que se junta a partidos como Pachacutic, Unidad Popular, y en estos últimos días se adhirió Centro Democrático. No puede existir una democracia saludable sin partidos políticos. Para la vida de un país, los partidos políticos son absolutamente esenciales, imprescindibles, diría yo. Los partidos políticos sanos, grandes, son un síntoma asimismo de salud democrática. La participación política del ciudadano antes era una participación ideológica. O eran conservadores, o eran liberales, o eran socialistas, o eran comunistas, o eran populistas. Tenían sus lineamientos ideológicos, iban y militaban en una organización política desde que comenzaban hasta que realmente dejaban de participar en política. Lo que pasa es que aquí en el Ecuador hubo una época, llegó un momento en donde los partidos políticos sirvieron a intereses de grupo, de amigos, intereses familiares, en lugar de convertirse en reproductores de democracia, en maestros de la democracia, pues se convirtieron en una especie de trincas. A partir del retorno al régimen democrático de 1979 acá, vamos a encontrar que los ciudadanos, en cambio, ahora mutan y trasladan su participación de una organización política. Y de hecho vamos a encontrar políticos que han estado en la mayoría de principales organizaciones políticas. Javier, empezamos contigo. ¿Qué tipo de partidos o movimientos políticos tenemos en el Ecuador? Me parece que es una pregunta necesaria para después, en una segunda parte, poder discutir sobre qué tipo de coaliciones forman esos partidos políticos. Bueno, lo primero que te podría decir es que no son partidos ideológicos. Está bastante claro que el tipo de alianzas que se han dado en estos días han puesto de manifiesto esa característica. Uno puede igual caracterizarlos de alguna forma también con un cierto perfil, pero parece que no tuvieran un centro ideológico, son muy maleables, muy dúctiles a la hora de formar alianzas, y creo que quien lo ha puesto de manifiesto de una forma meridiana ha sido Jimmy Jairala con su partido Centro Democrático, que incluso antes de darse la convención ya había aceptado una nueva alianza y que ciertamente cuando justificó el haberlo hecho dijo que era porque su partido tenía necesidad de crecer. No había ahí mayor contenido ideológico, sino oportunidad política, la posibilidad real de tener un espacio de poder que Alianza País no se lo da. No le iba a dar el espacio de una vicepresidencia, se lo daba a Centro Democrático, allá va Centro Democrático. Tú mencionas, Javier, que quizá no es la ideología lo que finalmente resulta el espacio de convergencia de determinados partidos políticos para aliarse. Pero para el ciudadano común e inclusive para ciertos analistas ya no vivimos la era de las ideologías, vivimos simplemente la era de quien puede ofrecer con más esperanza, digamos, a la gente la posibilidad de proponerle los cambios que la gente quiere. Bueno, hay algo de eso por la naturaleza de la comunicación el día de hoy, pero creo que en el fondo responde más a una tradición política ecuatoriana que a los tiempos modernos en términos comunicacionales. Creo que el hecho de que en Ecuador nuestras élites políticas hayan tenido siempre dificultades para generar consensos, el hecho de haber tenido una de las tasas, por ejemplo, de colaboración más bajas entre legislativo y ejecutivo antes del periodo de la Revolución Ciudadana, con el 42% de temas que el Ejecutivo presentaba al Legislativo pasaban dentro del Legislativo, y ese era el número más bajo registrado de un estudio comparativo que hizo en su momento
el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero lo que quiero significar con esto es que nuestra tradición de no hacer acuerdos, de no tener mucha capacidad de diálogo entre partidos e incluso de tener partidos que están amalgamados sobre un liderazgo fuerte y no sobre un contenido ideológico. Creo que eso es lo que realmente ha persistido en el curso del tiempo y los rasgos de caudillismo, lejos de disminuir en estos años, creo que hasta cierto punto se han acentuado. Gracias. Patricia, vamos contigo. En España, por ejemplo, el tema de las coaliciones entre los partidos en este momento marcan la imposibilidad, han marcado la imposibilidad inclusive de cambiar de gobierno. La coalición o las coaliciones o alianzas son elementos importantes dentro del sistema político de un país, de una democracia. ¿Cómo ves tú estas coaliciones que hemos visto? ¿Concuerdas con Javier en que no hay un basamento ideológico? ¿Qué es lo que motiva a que los distintos partidos y organizaciones políticas lleguen a negociar y a hacer acuerdos? A mí me parece que hay un comportamiento genérico en todos los partidos y movimientos políticos del Ecuador. Es como que existiera una matriz de la que todavía no logramos salir, dar un paso, ¿no? Es que seguimos siendo movimientos y partidos tradicionales, ¿ya? Viejas prácticas políticas, como se podría decir. Sí, pero en el mismo funcionamiento interno del partido, del movimiento, están incrustadas estas prácticas tradicionales, unos más, unos menos, pero existen, están vigentes. Entonces, si hay un planteamiento de un proyecto político de avanzada, progresista, ese planteamiento, o sea, se choca, se inserta en prácticas políticas de sus adherentes, digamos en este caso de los militantes, ¿no? Y de los adherentes, en donde siguen funcionando las prácticas tradicionales, y es a todo nivel. Estas prácticas tradicionales están basadas en las relaciones populistas, relaciones de parentesco, de amigos, relaciones también de insertar, o sea, y la presencia de un poder, y por lo tanto yo sí diría en donde funciona más fácilmente una democracia en base a dinero. Es decir, entonces, es esto justamente lo que veíamos anteriormente, antes de 10 años de eso. La democracia en el Ecuador se sostuvo en plena democracia con dinero. Eso era una trayectoria importante. Tú estás diciendo que se mercantilizó la política ecuatoriana y que no hemos salido de esa situación hasta ahora. Los famosos camisetazos de la época anterior, ¿cómo se hacían? El hombre del maletín. Entonces, tú llegas a un acuerdo, le decía el presidente del Congreso, pero, o sea, movemos a través de esta cantidad de coimas. Eso permitió tener decisiones unificadas en el Congreso de esa época, pero la democracia se mantenía así, yo diría con el hombre del maletín, con unas relaciones de esta naturaleza. Yo te doy, pero tú me das a cambio esto. Yo te favorezco, bueno, quieres hacer una inversión de $1 millón, perfecto, tú me das tantos votos y yo más o menos te consigo pero me das a cambio esto, ¿no? Pero me dejas preocupado. ¿Esta idea que planteas tú, Patricia, se podría, según tu criterio, aplicar a todas las alianzas que se han hecho hasta ahora? ¿No habría alguna que efectivamente está planteando otros términos para poder llegar a acuerdos? Sí, en este sentido los 10 años de Alianza País están marcando la diferencia, ¿no? Yo hice hace un rato esta distinción, que cuando bajamos, aquí están las autoridades de la cúspide del movimiento y del partido político, ¿no? Pero aquí hay toda una base. En esa base y en los intersticios de las gentes que están al frente de la base, de las bases mismos, sigue funcionando esta cultura política tradicional, a la que no se ha podido todavía cambiar, desmantelar. Por eso muchos de estos, de estas personas que quieren ir, muchas, no digo la totalidad, no sé tampoco porcentajes, pero he observado, y en mi observación la tendencia es esta, ¿no? Consideran al movimiento, al partido como una agencia de empleos, ¿ya? Esas prácticas, insisto nuevamente, sostienen su órbita, aunque la estructura del partido político, en el buró político, en el grupo de los pocos, en la definición exactamente delimitada de Weber, que se necesita en el manejo de una institución política, los pocos para tomar decisiones,
piensen de diferente manera o planteen de diferente manera, pero en las prácticas se sigue reproduciendo eso. Gracias, Patricia. Hay una distinción que comúnmente se suele hacer, Javier, entre partidos de masas y partidos de cuadros. Los partidos de cuadros, de alguna manera, estarían más proclives a hacer acuerdos programáticos, y los partidos de masas, quizá lo que tú mencionabas antes, ir detrás de un líder. Si quisiéramos ir analizando una por una las alianzas que hemos visto que están ya puestas sobre el tapete, no son definitivas, pero son las más visibles y ya consolidadas, ¿cómo podríamos quizá aplicar esta diferencia entre distintos tipos de partidos o organizaciones políticas que darían una distinta naturaleza de la coalición o del acuerdo al que llegan? Yo otra vez quisiera hacer un antecedente previo a ello. Hay estudios que demuestran que los partidos que tienen una orientación ideológica mucho más clara, y son estudios enfocados en la realidad sudamericana o latinoamericana, específicamente los casos de Uruguay y Chile vienen a la mente cuando piensas en países con una institucionalidad en partidos políticos mucho más sólida que la volátil naturaleza de la política ecuatoriana. En esos casos, por ejemplo, con independencia de la autoridad del líder, hay una discusión del partido que puede conducir a ese partido a ciertas posturas políticas más allá de la cabeza que lo dirige. Y eso es sumamente enriquecedor porque fortalece el debate interno. ¿Se realmente aplica esa figura a alguna de las alianzas que estamos viendo? Yo creo que las alianzas que se han hecho han sido marcadas por el oportunismo. Directamente no he visto que ninguna de ellas, de hecho, reclame una alternativa política. El último de los políticos que realmente llegó en un momento de ruptura fue Correa, y lo aprovechó y consolidó un proceso político del cual ahora ya se ven los estertores en cuanto a la fase de Correa, y Alianza País entiendo que lo que procede a hacer es renovarlo por la vía de un candidato que suavice los modos, manteniendo en lo sustancial y corrigiendo en lo que haya que corregir, de acuerdo con esta fórmula ya característica de lo que se ha dicho que va a ser Alianza País. Lo que sea necesario, pero que definitivamente el modelo se sostiene. Y no he visto a nadie dentro de la oposición que realmente plantee un modelo alternativo. Veo gente que señala críticas al modelo como tal, pero no una posibilidad de reemplazo con unas ideas que sostengan una alternativa compleja, más allá del simple hecho de que yo reemplazo a aquel que antes estaba en el poder. Pero eso realmente no satisface el contenido de lo que vaya a ser, sino la persona que lo reemplaza. Y creo que ese debate no debe darse sobre personas, sino sobre contenidos, pero nuestra política está visto y estas alianzas lo han demostrado, pesa mucho más el oportunismo. El caso de Jarala puede ser uno de ellos, pero uno puede pensar en Carrasco, que después de haber sido ninguneado dentro de la unidad, pues enseguida encontró cobijo, se ofreció en televisión abierta y lo pescaron por el lado del partido de Guillermo Lasso. Eso es un cambio tal vez dentro de una misma tendencia, pero eso demuestra precisamente la naturaleza de esas alianzas. Hay que recordar que Nebot en febrero empezó con una alianza que tenía a alguien de Azuay, a alguien de Pichincha y a alguien de Guayas. Y personajes importantes, un prefecto y un alcalde. Las dos figuras que lo acompañaban se fueron, migraron. Uno se fue despacito, sin hacer mucha bulla, y el otro se fue con el enemigo de la misma tendencia. O sea que en un lapso de 8 meses esa unidad se descompuso y demostró estar pegada con baba, y sus componentes se acomodaron enseguida donde le dieron una mejor posibilidad de crecimiento. Si Lasso le ofrecía algo mejor que el PSC a Carrasco, Carrasco se iba con Lasso. Si se le ofrece la izquierda democrática, le ofrece algo mejor que Alianza País a Centro Democrático camina hacia la izquierda democrática sin ningún problema ideológico. Dependiendo de la coyuntura y dependiendo de lo que se ofrezca en este toma y daca. Así es. Patricia, en el caso del movimiento Alianza País, el reportaje nos muestra que hay un grupo de aliados, o ha existido un grupo de aliados de nombre Frente Unidos. Sin embargo, de lo cual, por ejemplo, uno de los integrantes de este Frente Unidos, más precisamente Centro Democrático, dirigido por Jimmy Jairala, deja Frente Unidos después de haber estado negociando con País, algo que no logro entender, qué estaban negociando si eran aliados, y finalmente decide apoyar a Paco Moncayo. ¿No estaría también este partido, que de alguna manera no tiene una alianza con otras fuerzas políticas, sino más bien aliados que van tras de él, también no está sufriendo el mismo efecto de esas prácticas que tú estás mencionando, afectan a las demás coaliciones? A mí me parece que sí, porque como bien colocabas tú, ¿no? Es el oportunismo. Yo le llamaría juego de intereses, ¿no? El interés está predominando
este tipo de alianzas. Entonces hay que preguntarse en dónde está ese interés, en dónde radica y para qué. Y es fácil ver en el panorama político esto, entonces la gente se va jugando en definitiva por su interés. El juego de interés, ¿no?, marca ya en la estructura, como se estaban estructurando estos débiles partidos políticos, me refiero a los de la oposición, están agrupándose, reagrupándose, se abrazaron un día, luego ya no se abrazan, marchan juntos, luego ya no marchan juntos, etcétera, ¿no? O sea, era como inicialmente se dijo la mezcolanza, ¿no? Pero en el momento en que Unidos apoya como una suerte de una línea de izquierda a Alianza País, hay la ratificación, y en el momento en que se expresa un comportamiento como de Jairala, en donde dice, a ver, pensaré, aquí está País, donde yo he estado también colaborando y soy con ellos, pero también aquí hay esta otra oferta. Ahí es donde yo me digo, a ver, ¿cómo va a jugar él? El interés. El interés sería lo que motiva. Entonces, él hizo una opción, pero ¿qué hace inmediatamente Unidos? Con Alianza País se me va. Ajá, que no es el primero de más. Avanza, era también integrante. Claro, lo de Avanza es más dramático, yo diría, ¿no? Porque el líder de Avanza, González, estuvo, o sea, dentro de la estructura de gobierno, estuvo manejando, o sea, ministerios y el Seguro Social, que es tan susceptible, tan vital, tan importante. Se sabía, conocíamos, yo como ciudadana común y corriente, sabíamos que él estaba armando un partido político, sabía que él estaba moviendo una serie de cosas. A mí lo que me extraña es cómo en ese momento el gobierno le dio tanta confianza, pero resulta que la puñalada trapera salió en esta entrevista con Dajig, con Pozo, ahí estuvo González, ¿no? Y claro, sale ahí. Entonces, ahí es cuando él se desnuda como tal, y en el fondo, esa puñalada trapera que fue vista por todo el mundo, dejó clarísimo el panorama y se ubicó, le ubicó. Ahora, ¿qué impacta eso al movimiento? Yo creo que sí tiene costos, y esos costos sí se los está viviendo en el momento actual, ¿no? Y en otras situaciones. Ahora yo quería colocar otra situación que me parece que es uno de los fracasos de los, llamemos fracaso de los gobiernos progresistas de América Latina, es la ausencia de ideología. Y es cierto. Que ese será motivo para un siguiente programa donde vamos a dedicar precisamente a analizar cuál es el peso que finalmente tiene la ideología con respecto a la fuerza de la política, a el ejercicio de la democracia. Vamos a pasar inmediatamente a ver el segundo producto que hemos preparado. Tiene que ver con los perfiles de los candidatos, porque no nos olvidemos que el partido político es la estructura, ya sea de masa o ya sea de cuadros, pero siempre hay un líder al frente, y esto es precisamente lo que analizaremos en esta última parte del programa. Bueno, primero es de integración del Ecuador. De hecho, yo soy la presidenta del partido, y en una asamblea el 24 de septiembre decidieron por unanimidad, por aclamación, que yo presida la lista nacional de Izquierda Democrática. Luego estamos viendo compañeros de las provincias restantes. Los perfiles realmente son de experiencia. Creo que viene un momento complejo en la asamblea y se necesita, ojalá, personas que hayan tenido ya un trajinar político y que conozcan también los temas legales. Estamos viendo hombres y mujeres que reúnan ciertos requisitos, sean personas honestas, con principios y valores, que no solamente los denuncien, sino que los practiquen. Luego, que tengan un conocimiento de la realidad nacional e internacional, y luego que tengan claridad en cuanto al papel que tiene que cumplir el asambleísta, fundamentalmente las dos tareas que son básicas: uno, lo relativo a legislar, y la otra, la fiscalización.
Es fundamental que quienes nos representen en la Asamblea Nacional sean los mejores hombres y mujeres, primero comprometidos con el programa de gobierno que nosotros impulsamos. En segundo lugar, es fundamental que nuestros candidatos tengan un claro perfil ético y de coherencia política. Ninguno de los candidatos de Alianza País tiene ni capitales ni empresas en los paraísos fiscales, un alto perfil de liderazgo y de compromiso con la patria. Damos mucha prioridad a la equidad de género, a la participación de los jóvenes, a la participación de las mujeres. Necesitamos primero gente muy comprometida con la necesidad de buscar un camino distinto a lo que hemos vivido en estos últimos 10 años, a generar un proceso de cambio, a estar comprometidos con ese Ecuador del desarrollo, del empleo, y gente realmente que quiera dar un giro al rumbo que creo que todos aquí creemos que equivocadamente está llevando el gobierno nacional. Así que ahí habrán mujeres y hombres profesionales de antecedentes empresariales, económicos, sociales. Primero, que tenga un profundo espíritu patriótico para servir al Ecuador, que tenga las capacidades necesarias para entregarse al servicio público y definitivamente que esté dentro de un marco, de una propuesta global que la podemos llevar a cabo dentro del proceso de la Asamblea Nacional. Muy bien, hemos visto de boca de algunos de los dirigentes de partidos y movimientos del país cuáles serían los diferentes atributos que tendrían que encarnar de alguna manera los candidatos. Nos quedan apenas 12 minutos para cerrar el programa. Les voy a pedir que sean lo más sucintos y directos posibles en las respuestas. Frente al tema de la experiencia o las caras nuevas, frente al tema de tener conocimiento o no tener un pasado del que arrepentirse, ¿esos atributos siguen siendo válidos ahora para la selección de candidatos o existen otros elementos? A ver, creo que habría que ordenar algunas ideas. En principio, muchos de estos atributos son claves para que un candidato sea atractivo, ¿no? Uno tiene que ofrecer un candidato que sea carismático, que sea un tipo que pueda encandilar a su electorado y procurar votos para su tienda política. Lo que siento también es que después de ver estos candidatos o estas autoridades políticas, no siento que tengan una propuesta más allá de un afán confrontativo. Es de alguna u otra forma, bueno, obviamente sacando de esto el oficialismo, porque obviamente no va a atacarse a sí mismo, esto es evidente, pero en el resto de los que se vieron en pantalla me parece que había, claro, un afán más de confrontación que de construcción. Yo siento que en el país, tras la debacle institucional que nos llevó a 3 presidentes electos que no terminaron sus periodos, hubo un momento fundacional, por así decirlo, un momento especial en la política, porque no siempre toda elección lo permite, donde una persona logró venderle al electorado la idea de un cambio necesario, fundamental, fundacional del país en muchos aspectos, con una nueva constitución, con una asamblea constituyente. Ese momento pasó. Ahora es un momento probablemente de trabajar sobre lo que se ha construido en este tiempo y mejorarlo. Y creo que mucha gente lo percibe así, más allá de un cierto descontento, porque si bien es cierto que el dinero no da la felicidad, cuando se va el dinero se la lleva, dicen. Entonces, en un tiempo de crisis siempre eso pesa bastante al momento de tomar decisiones, porque al final del día hay que eliminar ese mito o atenuarlo bastante, el mito del elector racional. Muchas veces los electores simplemente funcionan mucho por la emoción, y ciertamente un momento de crisis económica es un momento de cambio. Pero hay que ver también cómo se manejan esas variables, porque si el cambio que se ofrece por parte de la oposición no es lo suficientemente atractivo como el cambio dentro del modelo que ofrece Alianza País, el electorado puede tranquilamente optar por un malo conocido que bueno por conocer, porque las ofertas que tiene, pues lamentablemente no pasan de ser meramente confrontación del otro sin una propuesta alternativa, sin otro momento fundacional que hoy en día fácticamente no existe. Una de las palabras que no mencionaron los dirigentes políticos cuando hablaban del perfil de los candidatos era la palabra, o fue la palabra, carisma. Si hablamos de ese momento fundacional que menciona Javier, quizá no mencionan esa palabra porque no hay ningún candidato que logre de alguna manera una empatía como la que se logró o la que logró el candidato triunfador en el 2006. Bueno, es que Rafael Correa es carismático,
es un ¿Existe el fenómeno. carisma desde la teoría política? ¿Se puede decir que existe ese set de atributos que le hacen a una persona especial? Claro, por supuesto que sí. O sea, Max Weber dedica más de un tomo para estudiar justamente el liderazgo carismático, ¿no? Cuando habla también del poder autoritario, cuando habla del patrimonialismo. O sea, es uno de los teóricos sociólogos más importantes que plantea muy claramente esta cuestión del carisma, ¿no? Y vemos que en Rafael Correa hay varios atributos. Uno es carismático. ¿Ya? Él se planteó al inicio, y yo me imaginaba así como esas serpientes encantadoras, ¿no? de los hindús, que comienza así a moverse y la gente se queda eclipsada. ¿Ninguno de los candidatos actuales tiene de lejos siquiera esa virtud? Sí. O sea, su expresión, la forma de hablar es lo que atrapa y despierta extrañamente una sensibilidad emocional especial, ¿ya? Entonces la gente se queda fascinada. Puede estar diciendo cualquier cosa, pero la gente se queda fascinada. ¿Y qué entonces tienen los candidatos que ofrecer al electorado cuando no existe, digamos, un outsider, como en su momento fue el actual presidente Correa, que ofrezca esos atributos? ¿Entre qué tienen que competir ahora? Es que es difícil eso, porque yo escribí un libro sobre los constructores del Estado Nacional y estudio a 5 constructores, y Rafael Correa es uno de ellos que da un avance vital en la conformación total del Estado ecuatoriano, ¿no? Y la característica de estos es justamente que tienen un carisma muy especial. Estos fenómenos políticos vienen de tanto en cuanto, ¿no? Entonces, lo interesante es que este carisma que tiene Rafael Correa se expresa en la política saltando del aula universitaria al Palacio de Gobierno. Es que así fue el salto. De profesor universitario de una universidad importante, salta al solio presidencial. O sea, no tuvo tiempo de ejercicio ni de práctica política, pero resulta que se nos vino un presidente de una habilidad política, de una sagacidad, un tipo bien puesto, grosero, irascible, no aguanta cosas como él mismo lo ha dicho, o sea, que hacen el conjunto de una persona carismática, pero que toma decisiones y no le importa nada. Bueno, ese era el escenario en el 2006. Pero se mantiene. Pero entonces lo que yo quiero, o sea, para concluir el resto de candidatos de los que se les oye, yo lo que les oigo son simplemente manifestaciones de deseos políticos para la ciudadanía. Yo deseo la unidad, yo deseo que estén muy bien, yo deseo que, o sea, mejoren el trabajo. Es decir, es una oferta, una cantidad de oferta de deseos. Pero hay un ejemplo vivido, ¿no?, de un mandatario que esos deseos que ofertó se hicieron realidad. Y eso generó, eso es lo que tienen que pelear. Exacto, y eso generó confianza, porque yo creo que a los políticos, como a cualquier ser humano, se les conoce no tanto por lo que dicen, porque dicen maravillas, se les conoce cuando hacen. Y cuando hacen se encuentra la coherencia. Entonces, por su obra lo conocéis. Exacto, y luego la palabra dada. La palabra dada y las ofertas cumplidas de campaña. Yo en los otros no lo veo. No ves. Javier, para ir culminando, tú mencionabas que de alguna manera había oportunismo, menciona Patricia que hay meramente buenos deseos, o también decías había afanes de confrontación. ¿Será que los equipos de campaña, será que los equipos de marketing político, será que los publicistas, será que aquellos asesores de discursos pueden paliar quizá, si estás de acuerdo en que quizá no hay un candidato como el que hubo el 2006 en estas elecciones, los que puedan paliar esas debilidades para poder llegar al electorado? Una buena asesoría siempre te podrá ayudar, pero si no tienes sustancia es imposible. O sea, si un candidato es incapaz de cautivar a su electorado con ideas novedosas, con una propuesta atractiva, bueno, yo no veo la posibilidad de que eso crezca. Yo creo que más bien lo que puede favorecer hoy en día por contraste es el tono. Yo creo que los candidatos que están, creo que Lasso lo ha perdido, es su tono conciliador y ha sido consistentemente más confrontador conforme pasa el tiempo. Viteri no sabría otra cosa que ser confrontadora. Y en el caso de Moncayo me parece que es el único que llega con un perfil más conciliador. Sin embargo, tiene el grave déficit de que su imagen en la costa es muy baja
que podría paliarse con esta alianza con Centro Democrático, que es, entiendo, por donde viene este interés mutuo, ¿no? Ese do-des, tú me das y yo te doy una llave de entrada en la provincia del Guayas, que 4 electores están allí, y tú me das un espacio en una vicepresidencia que a mi país no me la quiso dar jamás. Y para terminar donde empezamos, Javier, ¿será que las alianzas, será que las coaliciones, será que los votos regionales logran también sustituir de alguna manera o apoyarles en ante esa falta, digamos? Sin lugar a dudas es clave tenerlos, porque si no lo tienes estás en desventaja en esta política fragmentada. El único que podía darse el lujo de no tener esa lógica era Rafael Correa en su momento, que escogió a un antiguo Boy Scout de su equipo, guayaquileño y emelexista como él, desafiando toda lógica regional, pero eso porque él puede, pero el resto tiene que someterse a las reglas de la política y juegan de otra manera. Son muy duras. Agradezco a Patricia y a Javier. Hemos terminado el tratamiento de este segundo tema. Creo que las coaliciones, desde el punto de vista de la teoría política, ayudan a la gobernabilidad, ayudan a la sostenibilidad, le dan legitimidad quizá a una propuesta política compartida por muchos. En el caso de las prácticas políticas ecuatorianas, quizá las coaliciones adoptan otras formas, tienen varias limitaciones, varias debilidades, y obviamente quizá esto se compensa con esos atributos, ya sea naturales o ya sea construidos, que tienen los líderes y los candidatos que encabezarán las listas, no solamente el candidato presidencial y vicepresidencial, sino las listas de asambleístas en febrero del 2017. Les agradecemos una vez más su amable atención y les invitamos a volvernos a ver el siguiente día lunes a las 22 horas por Ecuador TV. Muchas gracias.